Shavua Tov a todos, bienvenidos al estudio de Daf Yomi, Masejet Berajot, página 30. Hoy, como estaba diciendo, vamos a concluir el estudio del cuarto capítulo y vamos a comenzar. Voy a compartir el material para que lo tengáis a la vista. Muy bien. Entonces dice así, vamos a comenzar ahí donde está en amarillo. Dice, Emat Matzle. Entonces dice Rebi, dice, ¿cuándo es que se empieza a rezar Tefilat Derech? Habíamos acabado ayer hablando sobre Tefilat Derech. Dice, ¿cuándo es que se empieza a decir? Dice, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rab Hizda, dijo Rabbi Yaakov en nombre de Rab Hizda. Mishaa shemehalech baderech. Desde el momento en el que uno ya está caminando por el camino. Dice, Ad Kama. ¿Y hasta cuándo se puede rezar? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rab Hizda, Ad Parsa. Es decir, hasta que uno haya recorrido una parsa. Habíamos dicho que eran unos 4 kilómetros aproximadamente. Dice, Veji más lele. ¿Y cómo lo reza? Rafid Amar, Meomed, es decir, Rafid dice que tiene que uno que estar de pie y parado en su lugar. Rafsheshet Amar, Afilu Mehalech. Rafsheshet en cambio dice que incluso que esté caminando por el camino o marchando en el camino, lo puede decir. Ahora dice Rafhizda, Rafsheshet Ayuk, Azle Matzle. Rafhizda se detuvo, o sea, perdón, Rafhizda y Rafsheshet iban por el camino. Kam Rafhizda, Beka Matzle. Es decir, Rav Hizda se detuvo y comenzó a rezar Tefilat Derech, como él había enseñado. Amarle Rav Sheshet, le Shame'e, Maika, Bet, Rav Hizda. Y preguntó Rav Sheshet, que era ciego, a su asistente, ¿qué es lo que está haciendo Rav Hizda? Amarle Kaumasle. Dice, está parado y está rezando. Amarle Okman Name le Didi Beasle, Mihiyotov, Altikare Ra. Le dijo a Rojita a su asistente, ponme en posición a mí también, para que pueda rezar. Pues uno siempre debe decirse, si tienes la oportunidad de ser bueno, aprovéchala y evita que te llamen malo. Es decir, que Rav Sheshet opinaba que está permitido rezar Tefilat Derech en el camino sin detenerse. Y entendió que lo apropiado es detenerse. ¿Sí? Es decir, a pesar de que se puede, lo mejor es pararse y hacerlo. ¿O no se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Señor Ariel, ¿me escucha? Bueno, si se escucha, señor Ariel, debe verificar su configuración. Bien, vamos a seguir entonces. Mai Ika ben Habinenu le tefilat quetzara. Vamos a volver entonces a todo este tema de lo que es una tefilá quetzara, una tefilá corta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la plegaria de Abinenu que vimos ayer y lo que se llama una tefilá breve? Habinenu va el etaluye tlata kamaita utlata batraya. Dice, cuando uno reza la tefilá de Abinenu, tiene que rezar las 3 primeras y las 3 últimas bendiciones de la nidá original. Vejimate, lebete, lo va le medar le taluye. Y cuando regresa a su casa, no debe volver a rezar la midá completa. Bitfilá que estará, lo va le taloye, lo tlata kayama, velo tlata batraya. Con la tefilá breve, en cambio, no necesita rezar las 3 primeras y las 3 últimas bendiciones de la midá. Vejimate, lebete, va le medar le taloye. Y cuando regresa a su casa, debe volver a rezar la tefilá completa, las 18 bendiciones de manera completa. Pues con la tefilá breve la persona no cumple con su obligación de rezar. Y sigue la Gemara y dice, así es la halajá, Veilgeta Habinenu Meomed, tefilá que estará ben Meomed, ben Mehale. Que la tefilá de Abinenu se dice únicamente estando de pie, mientras que la tefilá breve se puede decir tanto de pie como en marcha. La Gemara cita la continuación de la Mishnah y dice, allá roje balajamor, de Jule. La persona si va montado sobre un burro y llegó el tiempo de la tefilá, no decía la Mishnah que se tiene que parar.
que bajar del burro y mirar hacia Jerusalén. Si no puede, tiene que girar la cabeza. Si no puede girar la cabeza, que su corazón se dirija hacia el Kodesh HaKodashim. Y que se imagine que le está rezando frente al Kodesh HaKodashim. Y expone una veraita similar sobre el mismo asunto. Dice, Tanura Banan, enseñó a nuestros sabios en una veraita. Allá Rojev al Jamor Vigiasman tefila. Si una persona iba montada sobre un burro y llegó el horario de la tefila, debe hacer lo siguiente. Im yeshlo mishe yochaz et jamoró yered le mata vitpalel. Si tiene quien le sostenga el animal, entonces debe bajarse y rezar. Vim lab yeshevim como vitpalel. Y si no, tiene que permanecer sentado en su sitio y que rece montado. Biomer benkaj benkaj yeshevim como vitpalel. Ya sea en un caso como en el otro, ¿sí? Es decir, que alguien le sostenga el animal o que no encuentre quién le sostenga el animal, se tiene que parar en el lugar y puede rezar montado sobre el animal. Que le fiche en dato me yushevet ala. ¿Por qué? Porque aunque se ocupen de su animal, no tendrá la tranquilidad necesaria para concentrarse por haber interrumpido la marcha. La Gemara define el halajá y dice, Amar Raba, Veidma Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Raba, y otros opinan que fue Rabbi Yoshua ben Levi, y dice alajá que Rebi, la alajá se establece como Rabbi, es decir, que ya de una manera o de la otra no hace falta que se baje, sino que rece ahí donde está, incluso montado sobre el animal. Tanura Banán, enseñaron nuestros sabios en una vereita. Suma, umishe no yahol lejaben tarujot. Una persona que es invidente, o una persona que no puede orientarse según los puntos cardinales, es decir, no va a saber para dónde está Jerusalén. ¿Qué es lo que va a hacer? Yehaben dibo keneged aviv shebashamayim. Entonces, que dirija su corazón, es decir, sus pensamientos, hacia Kadosh Baruj Hu, que es nuestro Padre que está en el cielo, shenemar veitpalelu el Hashem. Es decir, como dice el versículo, dice, y le rezaréis a Hashem. Así dice el libro de Melahim. Allá omed bechutza la ares, yehaben dibo keneged el Israel. Si la persona está fuera de la tierra de Israel, y entonces va a dirigir su corazón hacia la tierra de Israel. Como dice el versículo, y rezarán a ti a través de su tierra. Es decir, orientándose en dirección a la tierra de Israel. Allá Omed Beres Israel, y Jerusalén. Si está en la tierra de Israel, tiene que orientarse hacia Jerusalén. Dice también el versículo, le rezarán a Hashem a través de la ciudad que tú escogiste, es decir, en dirección a Jerusalén. Allá Omed Jerusalén, y si está en Jerusalén, en cualquier lugar, se orientará hacia el Bet HaMikdash. Dice el versículo, y rezarán a Kadosh Baruj Hu a través y rezarán hacia esta casa, es decir, el Bet HaMikdash. Allá Omed Bet HaMikdash, Yehaben el tipo Keneged Bet Kodesh Kodashim. Si la persona está de pie en el Bet HaMikdash, debe dirigir su corazón hacia el recinto del Kodesh HaKodashim, es decir, la parte más santa que existe dentro del Bet HaMikdash. Shenemar Vaitparelu el Hamakom Hazeh. Dice el versículo, y rezarán hacia este lugar. ¿Sí? Hayome Bebet Kodesh HaKodashim, Yehaben el tipo Keneged Bet HaKaporet. Si estaba de pie en el Kodesh HaKodashim, debe dirigir su corazón hacia el recinto del Kaporet, ¿sí? Es decir, la tapa que había sobre el arca de la alianza. Ahora dice, Hayaomer Ajore Betaparoj Akaporet, Ir Atzmo Keilu Lifne Akaporet. Si la persona estaba de pie detrás del recinto del Kaporet, entonces, es decir, en el patio exterior que hay detrás de la pared del Kodesh HaKodashim, deberá volver el rostro hacia el Kodesh HaKodashim y verse como si estuviera rezando delante del Kaporet. Es lo que nos ocurre a nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día tenemos el Kotel HaMa'araví. El Kotel HaMa'araví estaba detrás de lo que era el Kodesh HaKodashim. Bien, entonces nosotros ¿qué hacemos? Nos dirigimos hacia el Kotel, mirando, apuntando hacia ese lugar del Kodesh HaKodashim y nos imaginamos que estamos delante del Kaporet, delante de esa tapa que había en el arca. Muy bien. La verdad concluye y dice, Nimsa Omer de Mizrach Mahazir Panable Mara. Que en el este
voltea su rostro hacia el oeste. Bema Arab, Mahadir Panabla Mizrach, si está en el oeste, se gira hacia el este, como hacemos nosotros. Badarom, Mahadir Panabla Zafón, si está en el sur, se apunta hacia el norte. Batafón, Mahadir Panabla Darom, y si está en el norte, apunta su vista hacia el sur. Nimseu Kol Israel, Mejabenim et Libam Lemakomeja. Y de esa manera, todo el pueblo de Israel, cuando reza, dirige sus corazones hacia un mismo sitio. Es decir, que nosotros que normalmente, vamos a ver, normalmente estamos en el oeste, siempre rezamos hacia el este. ¿Bien? Pero por ejemplo, cuando uno está en el Har HaTzofim, en el Monte Scopus, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que está en el este del monte del templo, entonces la tefila se hace hacia el oeste, al revés que todo el resto de las personas. Pero no es que sea al revés, sino que nosotros, todo el mundo, tanto los de un lado como los del otro, dirigen sus rezos hacia el mismo lugar. Y entonces dice, la Gemara clara la fuente de esta regla. Amar Rabbi Abin, Veitma Rabbi Abin. Dijo Rabbi Abin y otros opinan que fue Rabbi Abin. Mike era, ¿cuál es el versículo que insinúa esto? Que Migdal David Zabarej, Banui Letalpiot. Dice el Shir Hashirim, como la torre de David es tu cuello, es decir, el Bet Hamikdash, construido para ornamento, talpiot. ¿Sí? Tel Shekol Piot Ponimbo. ¿Qué es talpiot? Analiza la Gemara y lo divide en dos palabras. Tel, que es una colina, Piot, que viene de pi, de las bocas. La colina de las bocas. Lo que sugiere que el Bet Hamikdash, el cuello, ¿sí? Del Migdal David, ¿sí? Es una colina hacia la que todas las bocas se dirigen a la hora de rezar. Ahora sigue y habla sobre el orden del Kriyat Shema y la Midá en distintos casos. Bien, estamos llegando al final. Perdón, no ha avanzado el material. Estamos llegando al final de la página 30a. Y dice así: Abu Adishmuel Velevi, Kihabu Ba'u Lemefak Leurja Habu Mekadme Umatzle. Cuando el padre de Shmuel y Levi necesitaban salir temprano de viaje, se anticipaban y rezaban antes de que fuera de día. Hijaba mate zman kriyat shema karu. Y cuando llegaba el tiempo de la kriyat shema, la recitaban. Pregunta la Gemara Keman, conforme a qué opinión hacían esto, por qué se conducían de esta manera. Con la Gemara, Kihai Tana de Tania, conforme a la opinión de ese Tana, de ese sabio, cuya opinión se enseñó en la siguiente veraita. Ishkim la derech, si en Rosh Hashanah, Sukkot o Purim, o uno madruga para salir de viaje a pie, y sabe que en el camino no dispondrá de los objetos necesarios para cumplir las mitzvot correspondientes, deberá cumplirlas antes de partir. Mevi'in lo shofar betoquea. Si es Rosh Hashanah, le traen un shofar y toca. Lulav umenaanea. Si es Sukkot, le traen un lulav y realiza los movimientos pertinentes. Megilá bekoreba. Si es Purim, le traen una megilá y la lee. Y después de cumplir la misma correspondiente, reza. Y una vez en el camino, cuando llega el tiempo de la Kriyat Shema, dice la Shema. Ishkim leshe bekaron o bisfina mitpalel. Si uno madrugó para viajar sentado en una carreta o en un barco, que rece antes de salir, pues el miedo al agua y el movimiento del barco le impedirán rezar de pie. Y cuando llega el momento de la Kriyat Shema, de la lectura de la Shema, que la recite. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, cambia Rabbi Shimon ben Elazar opina, venka juvenka, kore Kriyat Shema mitpalel, que de Sheizmoch Geulal Isfilá. Rabbi Shimon ben Elazar dice, tanto en un caso como en el otro, o sea, si viaja en carreta o en barco o a pie, no debe adelantar la tefilá a la lectura de la Shema. ¿Para qué? Para que siempre la bendición de la redención, la Geulá, quede pegada a la tefilá. Es decir, la bendición de la redención nos referimos a la segunda verajá posterior, perdón, a la verajá posterior a la lectura de la Shema en la mañana, que termina con las palabras Gaal Israel, y ahí, justo después de Gaal Israel, entonces va a empezar la Amida. Entonces, por eso dice, primero tienes que decir Kriyat Shema, para decir sus correspondientes Berajot y Gaal Israel, y después enlazar directamente con la Amida. Y dice, Bema y Kamiflik, ¿y dónde está la discusión entonces entre estos sabios, los Tanaim de Saberaita? Responde más, aparte, Filato Meomed Adif. Un sabio, el primero de la Beraita,
opina que rezar de pie sin estar en marcha es preferible a juntar la redención con la tefilá. Pues de esa forma uno puede concentrarse. Omar Sabar, Mismach, Geulá, Litfilá, Adi. El otro sabio, Rabbi Shimon ben Elazar, opina que juntar la redención con la tefila es preferible a rezar estando parado. Dice Maremar, Umar Dutra, Abu Mehanfe be Asara Beshabda, de Rigla Umatzalu Behadar Nafka Lepirka. De Maremar y Marzutra, que eran rabinos en sus respectivas ciudades, en el Shabbat anterior a cada una de las festividades, solían reunir a un grupo de 10 personas temprano en la mañana para recitar el Kriyat Shema y rezar la Mida, y después salían a dar la clase de ese día. ¿Por qué? Porque antes de cada fiesta se solía dar una derashá especial, una clase especial para prepararse para la fiesta. Entonces, ¿qué vemos? Que Maremar y Marzutra solían actuar de esta manera, según la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, es decir, que primero decían Shema y después decían la Midá, y por eso reunían un minyan temprano para poder hacer de esa manera. Rabashi Masle Behade Tzibura Beyahid Mi Yoshem. Por su parte, Rabashi, quien era un Rosh Yeshiva y también debía disertar, no rezaba antes de la clase como Maremar y Rav Zutra, sino que en medio de la clase le susurraba un trozo grande del discurso del traductor, y mientras éste repetía en voz alta la lección, rezaba solo sentado en su lugar, con la congregación, es decir, mientras la congregación escuchaba al traductor. Y más tarde, cuando volvía a su casa, rezaba otra vez y esta vez lo hacía de pie. Amri le Rabanán, le dijeron los sabios a Rabashi, Vele Abid Mar que Maremar Umar Dutra. Entonces, ¿por qué no haces como Maremar y Marzutra? Le preguntaron. Que rezaban en su casa antes de la disertación y así no necesitaba rezar dos veces. Amarleu, Trijali, Milta. Le respondió Rabashi, dice, es difícil para mí demorar el comienzo de la clase hasta que termine de rezar. Ulavid Mar que Abua Dishmuel Belevi. A eso le dijeron entonces, tienes que hacer como el padre de Shmuel y Levi, quienes rezaban antes del horario del Kriyat Shema, y así podían llegar a tiempo a la clase después de haber rezado. Amarleu, Lojas de Leu le Rabanán, Kashishe Minan de Abde Aji. Le respondió Rabashi, nunca había ninguno de los sabios más ancianos que nosotros conducirse de esa manera. Es decir, nunca los vi rezar la Midá antes que el Kriyat Shema. Ahí termina esta subía y comienza la siguiente Mishnah, que es la última del capítulo. Dice Rabbi Elazar ben Azariah Omer. Dice Rabbi Elazar ben Azariah, en tefilata musafim ela beheber ir. Dice, la tefilá del musaf únicamente se puede hacer con la congregación local, es decir, por lo menos con 10 personas. Bajamim Marim, beheber ir, beshelo beheber ir. Por su parte, los sabios opinan que se puede rezar con la congregación o sin la congregación, es decir, tanto en minyan como de manera individual. Rabbi Yehuda Omer mismo, Rabbi Yehuda dice en su propio nombre, en el nombre de Rabbi Elazar ben Azariah, Kol makom sheyesh sham heber ir, yachid patur mitefilat musafim. En todo lugar donde haya una congregación, la persona individual está exenta de rezar la tefilá de musaf individualmente, ya que debe rezar con la congregación. Entonces vamos a ver lo que dice esta Gemara. Dice Rabbi Yehuda Hainu Tanakama. La opinión de Rabbi Yehuda es igual que la del primer Tana de nuestra Mishnah, es decir, que sostiene posturas discrepantes sobre lo que opinó Rabbi Elazar, es decir, que dado que sostienen posturas discrepantes sobre lo que opinó Rabbi Elazar ben Azariah, debería existir un caso en el que difieren, es decir, Rabbi Yehuda está diciendo lo mismo que el primer sabio, entonces, ¿por qué los traen como dos posturas diferentes? Dice Ika Benayu, vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos posturas. Dice, esta es la diferencia. Yahid Shelo Beheberir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es un caso de un individuo que se encuentra donde hay una congregación local, es decir, donde hay un minyan. Tanakama Sabar Patur, Rebi Yehuda Sabar Yahayab. Es decir, el primer sabio, el Tanakama, opina que ese individuo está exento de rezar la tefilá de Musafim, mientras que Rabbi Yehuda opina que está obligado de rezarla individualmente. La Gemara cita ciertos sabios que opinan que el halajá se debe establecer según la opinión de Rabbi Yehuda. Dice, Amar Rabhuna Barjanina, Amar Rabjilla Barrab. Dijo Rabhuna Barjanina en nombre de Rabjilla Barrab. Alajá que Rabbi Yehuda. La halajá se establece como Rabbi Yehuda,
Sheamar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, que dijo el nombre de Rabbi Elazar ben Azaria, amarle Rabjía Barabín, le dijo Rabjía Barabín a Rabuna Barjanina, Shapir Kamarta de Amar Shmuel, Miyamai lo metzalena tzelotá de Musafim Beyahid. Hablaste acertadamente, ya que dijo Shmuel, en toda mi vida nunca recé la tefilá de los Musafim, es decir, el Musaf, de manera individual. Llegamos a la Mudbet y dice, en la ciudad de Nardea, Benardea, ¿qué pasó en Nardea? A ver si consigo que esto no se me... Dice, en la ciudad de Nardea, perdón, nunca recé la tefilá de Musaf de manera individual. Dice, y en Nardea, ¿qué pasaba en la ciudad de Nardea? El oficiante de la congregación local siempre me eximía de rezarla. Levar mehahu yoma de ata pulmusa de malca le mata. Excepto aquel día en el que el ejército del rey llegó a la ciudad. Veitridu rabanan velotalu betalili beyahid. Y los sabios se encontraban perturbados a causa de esa circunstancia y no rezaron en congregación, por lo cual en esa circunstancia recé de manera individual. Veaba yahid chelo bejeberir, porque en esta ocasión fui considerado como una persona individual que no se encuentra junto con una congregación local. Quien debe tener que rezar tefilat musaf de manera que tiene prohibido, perdón, el que no está en un jeberir puede rezar de manera individual. Ahora dice, Yatev Rabbi Hanina, dice, una vez Rabbi Hanina, Kaba Kame de Rabbi Yanai, Veyate Bekamar. Es decir, el experto en versículos se encontraba sentado delante de Rabbi Yanai y dijo, Alajá, que Rabbi Yehuda, la Alajá se establece conforme a la opinión de Rabbi Yehuda. Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, que enseñó el nombre de Rabbi Elazar ben Azaria. Amarle le dijo Rabbi Yanai, Puk keraech lebara. Márchate y recita tus versículos afuera. Dice, de An alajá que Rabbi Yehuda, llamar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, pues la alajá no se establece según la opinión de Rabbi Yehuda, que dijo el nombre de Rabbi Elazar ben Azaria. Y un relato confirma la opinión de Rabbi Yanai. Dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Ani reiti Rabbi Yanai, de Tzale vehadar Tzale. Yo una vez a Rabbi Yanai, que rezó de manera individual y de inmediato volvió a rezar. Aparentemente el primer rezo fue por Shachrit y el segundo por Musaf, lo que indica que Rabbi Yanai difiere de la opinión de Rabbi Elazar ben Azaria y opina que se puede rezar Musaf individualmente, como opinan los sabios. La Gemara cuestiona esta prueba. Amarle Rabbi Yirmiyah, le Rabbi Zera, le dijo Rabbi Yirmiyah a Rav Zera, Vedilma, meikara lo que vendate, ulbasovka vendate. Dice, quizás la primera vez que rezó no tuvo concentración necesaria. Y la segunda vez sí tuvo concentración. Es decir, en realidad rezó la tefilá de Shachrit por segunda vez, porque la primera vez no se concentró como era debido. Por lo tanto, del proceder de Rabbi Yanai no se puede comprobar su opinión acerca de la tefilá de los musafim. Amarle le dijo Rav Zera y Rabbi Yirmiyah, Hazeman Gabra Raba de Kamashid Ale. Dice, fíjate qué gran hombre es quien atestigua sobre él, sobre Rabbi Yanai. Como el testimonio proviene de un sabio de talla extraordinaria como Rabbi Yohanan, sabemos que lo que contó porque tenía certeza de que el segundo rezo era por la tefilá de Musa. Es decir, si la fuente de esta enseñanza viene de alguien tan grande como Rabbi Yohanan, entonces seguro que sabemos que realmente rezó la segunda vez para decir la tefilá de Musa. Dice Rabami, Berebiasi, Afalgab de Habu Leut, Lesarbe, Kenishta, Betiberia. Dice Rabami y Rabasi, aunque contaban con 13 sinagogas en Tiberia, Lo Habu Metzalu, Ela, Bene Amude, Eja de Habu Garse. No rezaban sino entre las columnas que se sostenían en el Beta Midrash, donde estudiaban. Y lo hacían individualmente. Vemos que Rabami y Rabashi se conducían conforme a la opinión de los sabios, quienes opinan que la tefilá del Musaf se puede rezar de manera individual, incluso en un lugar en el que hay un minyan. Dice Idmar, se dijo en el Betamidrash, Rabbi Ishaq bar Abdimi, Mishum Rabenu Amar. Rabbi Ishaq bar Abdimi enseñó el nombre de nuestro maestro, de Rab. Dice, Alajá que Rabbi Yehuda,
Shamar Mishun Rabbi Elazar Ben Azaria. La halajá se establece según la opinión de Rabbi Yehuda, que habló en nombre de Rabbi Elazar Ben Azaria. Dice, Rabbi Hiya Baraba sale, Behadar sale. Y una vez Rabbi rezó y después volvió a rezar. Amarle Rabbi Zera le preguntó a Rabbi Zera a Rabbi Hiya, Maitama Abed Maraji, ¿cuál es la razón por la que se condujo usted, maestro, de esta manera? Dice, Ilima Mishum de lo Kaben Mardate, si lo atribuimos a que usted no se concentró debidamente, maestro, Vehamar Rabbi Elazar Leolam Yamodadame Tasmo. Es decir, que la persona, dice Rabbi Elazar, la persona siempre debe procurar evaluarse antes de empezar a rezar, es decir, que saber que está preparada para rezar con la suficiente concentración. Si la persona considera que puede concentrarse, entonces que rece. Pero si considera que no puede concentrarse, que no rece. Ela de lo itkar mar de resh yereja. Más bien, maestro, deberíamos argumentar que usted volvió a rezar porque no mencionó el fragmento de los jodes. Continúa Ravzera y dice, ve a Tania, pero si se enseñó en una vereita. Si una persona se equivocó y no mencionó el fragmento de los jodes, es decir, el Yale Yabó, en la tefilá de Arbit, ¿sí? En la mitad de Arbit, no tiene que repetir la amida. ¿Por qué? Porque ya lo va a recordar en Shachrit. Beshachrit, el Shachrit no se le hace volver a repetir la amida porque ya lo va a decir en Musaf. Y se equivocó y no lo mencionó en la tefilá de los Musafim. No debe volver a rezar porque ya lo va a decir en Minja. Entonces responde y dice, Amarle, le dijo Rabjía Rabzera, Lab Idmar, Ala Amar Rabbi Yohanan, Betzibur Shanu. ¿Acaso nos enseñó acerca de esta veredad que Rabbi Yohanan aclaró, solo para el caso que una persona reza junto con la congregación se enseñó que no debe volver a rezar? Porque luego oye ese fragmento del oficiante que repite la tefilá. Y puesto que Rabjía olvidó mencionar el fragmento de los jodes y no estaba junto con una congregación, tuvo que rezar 2 veces. Kama Yisheben tefilá de tefilá. ¿Cuánto tiempo se debe esperar entre una tefilá y la otra? Es decir, alguien que debe volver a rezar, ya sea porque se equivocó o porque vaya a rezar los musafim, el musaf. ¿Cuánto debe esperar entre una tefilá y la otra? Después de llamar a Rabuna y Rabjizda. Rabuna y Rabjizda opinan al respecto. Hadamar que de Shetit Honen Da'ato Alab. Uno de ellos dijo hasta que su mente esté lista para poder implorar delante de Hashem en su segunda tefilá. Hadamar que de Shetit Holel Da'ato Alab. Y el otro dijo hasta que su mente esté lista para poder suplicar delante de Hashem en su segunda tefila. Uno es para implorar y el otro es para suplicar. Ahora dice, ¿cuál es la fuente de estas dos opiniones? Mande Amar que de Shetit Honen Dato Alab Directiva et Hanan el Hashem. Quien dijo que se debe aguardar hasta que su mente esté lista para implorar, opina así porque dice el versículo que Moshe dijo e imploré a Hashem en aquel momento. ¿Sí? Vaet Hanan el Hashem. Es decir, cuando Moshe estaba por fallecer, y entonces ahí hizo 515 tefilot implorando a Hashem que le permitiese entrar a la tierra de Israel. Y utiliza la expresión Vaet Hanan. Bien, entonces así, por eso dice Rabuna y dice Kedeshetit Honen, es decir, utilizando la misma expresión. Mande Amar Kedeshetit Holel, el que dice que es hasta que esté dispuesto a suplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está escrito también Vaihal Moshe, es decir, que Moshe suplicó delante de Hashem su Dios. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Hace referencia al momento en el que Moshe pidió que Hashem perdone al pueblo por la transgresión del becerro de oro, y utiliza ahí la expresión Vaihal como Batit Holel. Bien, entonces la Gemara explica qué debe hacer quien omite el fragmento de los Jodesh en Arbit. Y dice, Amar Rab Anan, Amar Rab, dijo Rab Anan en nombre de Rab. Pero los Jodesh Arbit en Mahazirinoto. Si una persona se equivocó y no mencionó el Yalev Yabó en los Jodesh de Arbit, perdón, el Yalev Yabó de los Jodesh en la tefila de Arbit, no debe volver a decir la tefila. Fishen de Din Mekadeshin et Jodesh el Abayón. ¿Por qué? Porque la santificación de los Jodesh no se hacía en la noche. El Bedín esperaba hasta la mañana para poder decretar que había sido santificado los Jodesh. Bien.
Por eso, si alguien se olvida de mencionar los jodes en la tefilá de la noche, no debe volver a rezar para mencionarlo. Amara Memor, Mistabra Milta, de Rab Bejodes Mar. Esto que dijo Rab tiene sentido cuando el que precede al nuevo mes es un mes completo. Es decir, nosotros sabemos que el mes en el calendario hebreo tiene dos posibilidades. Si el mes tiene 29 días, se llama un Hodesh Haser, un mes faltante. Si el mes tiene 30 días, se llama un Hodesh Male. En caso de que el mes tenga 29 días, únicamente celebramos un día de Rosh Hodesh, que es el día 1 del mes siguiente. En el caso en el que el mes tenga 30 días, Hodesh Male, celebramos 2 días de Rosh Hodesh. El 30 del mes que está acabando es el primer día de Rosh Hodesh y el 1 del mes siguiente es el segundo día de Rosh Hodesh. Entonces dice, esto que dijo Rab tiene sentido cuando el mes es Malé, es completo. Ya que en ese caso, como los días de Rosh Hodesh son dos, el 30 y el 1, si uno olvida de mencionar el fragmento de Rosh Hodesh en Arbit, del primer día todavía lo puede hacer la noche siguiente, que es el principal día de Rosh Hodesh. Abal, Bejodesh Haser, Mahazinoto. Pero si se trata de un mes faltante, de 29 días, entonces, si uno no dijo ya Levi y buen Arbit, deberíamos volver a hacerle repetir toda la mida. Amarle Rabashi la memor, le dijo Rabashi a Memar, Mihdi Rab Ta'amad Gamar. Después de que Rab proporcionó una razón para justificar su opinión, es decir, el tema del Betin que únicamente consagra durante el día, Mali Haser o Mali Male, ¿qué me importa si ese mes es completo o incompleto? La razón que dio Rab dije en ambos casos. Si alguien no mencionó el fragmento de los Jodes en Arbit, no debe repetir la mitad, ya que el Betin no consagra el nuevo mes por la noche, tanto si el mes anterior es completo como si es un mes incompleto. Entonces, concluye la Gemara, Ela Loshana. Es decir, entonces no hay diferencia entre si el mes anterior es completo o incompleto, y siempre que alguien olvide mencionar el fragmento de los Jodes, en Arbit está exento de rezar otra vez. Vamos a leer entonces solamente la primera Mishnah del capítulo 5, que vamos a comenzar ahora, Bezrat Hashem, en buena hora, quinto capítulo de Masechet Berajot, ¿sí? Y mañana, Bezrat Hashem, retomaremos desde ahí. Dice, Adran alach tefilat shachar, Adran alach tefilat shachar, Adran alach tefilat shachar, es decir, volveremos a ti, tefilat shachar, volveremos a ti, tefilat shachar, volveremos a ti, tefilat shachar. Así es como decimos cada vez que terminamos un capítulo, que esperamos en nuestro estudio volver a pasar una y otra vez por cada uno de estos capítulos que estamos acabando. Dice, leitpalel el amitoch koved rosh, es decir, la persona cuando va a rezar tiene que hacerlo con koved rosh. Koved rosh significa que la persona tiene que tener una preparación de espíritu, saber lo que está haciendo, no ir con ligereza a rezar. Ahora dice, Hasidim Rishonim ayu shoim sha'a achat, umitpalelim kede sheikavenu libam leabihem shebashamayim. Los primeros Hasidim, ¿qué es lo que hacían? Se preparaban durante una hora antes de rezar. ¿Para qué? Para que su rezo realmente esté dirigido, su corazón, hacia Kadosh Baruj Hu. Afilu Amelach Shoel Bishlomo, lo yashivenu. Dice, aunque el rey venga a saludarte mientras estás rezando, no le tienes que responder. ¿Por qué? Porque en ese momento que estás rezando estás parado frente al rey de reyes, frente a Kadosh Baruj Hu. Dice, Afilu Nahash Korej Alakbo, lo yafsik. Y aunque una serpiente se te enrolle en tu talón, no debes interrumpir tu tefilá. Veremos todos estos asuntos en la Gemara que habla sobre ello y algunos casos bastante interesantes sobre este caso en particular de la serpiente. Bezrat Hashem, seguiremos entonces mañana. Muchas gracias por asistir. Hoy hemos hecho estoy otra vez con la batería haciendo problemas. Hoy hemos hecho un poquito más conciso, ¿sí? Pero así acabamos justo el comienzo del capítulo y tenemos para mañana un tema nuevo para empezar directamente. Muchísimas gracias por participar, por asistir y nos vemos mañana.